Buenos días, Egunon. Oye, lo primero, enhorabuena por el aniversario. Gracias a Agustín por invitarme y espero mantener el nivel de lo que hemos hecho hasta ahora. Voy a empezar confesándoos cuál es la hipótesis que yo quiero contrastar en este rato que vamos a estar juntos, y es que no hay nada más importante que la inteligencia. El mecanismo para lograr los objetivos que tenemos, no importa si es a escala individual o organizacional, es la inteligencia. Entonces, el desafío es ¿y cómo somos más inteligentes de lo que ya somos? ¿Sí? Ahora, fijaros que hace un par de años yo estaba en un evento en Cancún, en este caso, primer evento de todo el equipo internacional de PepsiCo después de la pandemia. Y yo estaba escuchando porque estaban presentando la estrategia de transformación digital de PepsiCo. A mí me encanta escuchar siempre lo que hablan los demás. Y de repente tuve una epifanía, porque yo estaba allí y había un hindú y presentó esta diapositiva. Y dice, en los próximos 5 años, PepsiCo va a ser una empresa inteligente, que se va a anticipar a lo que ocurra. Y yo digo, hostia, joder, como por primera vez que escucho una empresa que públicamente dice que quiere ser inteligente. Claro, no es la única. Y de repente, fijaros lo primero que aparece cuando uno se mete en el ámbito de aprendizaje en técnica. ¿Qué es lo que aparece? FP inteligente. Me revisé el último plan vasco, aparece 113 veces la palabra inteligencia. No es casualidad. ¿Y de qué habláis? De formación profesional inteligente y habláis de necesitamos centros inteligentes. Y dije, joder, Nirvana de nuevo. Parece que estamos conectados, ¿no? Ahora, a mí esto me preocupa desde hace un montón de años, yo le vengo dando vueltas a esto, de hecho, la única TED que he hecho tiene que ver justamente con la inteligencia. ¿Os gusta el cine? Espero que os guste porque es que tengo cine. Ok. Fijaros. It knows exactly what we're going to do before we're going to do it. And an enemy that knows the future can't lose. Un enemigo que conoce el futuro no puede perder. Es decir, el que tiene posibilidades de predecir siempre gana, siempre va por delante del resto. ¿Sí? Esto suena fácil, pero entonces la idea es, ¿y por qué no nos apoyamos en toda la inteligencia? Jorge acaba de decir que esto es un tema sobre todo de personas. Bueno, ¿por qué en lugar de trabajar con lo que sabemos cada uno, no nos apoyamos en la inteligencia de los demás, ¿no? Espero que os guste el tenis también. Para los antiguos, esto es lo que pasaba en el mundo del tenis hace unos cuantos años. You can't be serious, man. You cannot be serious! That ball was on the line. Chalk flew up. ¿Qué pasó? Que se acabaron las discusiones. ¿Por qué? Porque aprovechamos la inteligencia del ser humano para construir un artefacto que ha terminado con la discusión. Entonces la pregunta es, ¿y por qué no aprovechamos todo el conocimiento que tenemos, ¿no? Y de hecho, ¿cómo podríamos evaluar si una organización, si técnica, por ejemplo, es inteligente? Voy a hacer una pasada, no os voy a aburrir con la definición de inteligencia, que tampoco es que exista una. Yo en su momento me fui a buscar el diccionario de dónde venía la palabra, pero si os fijáis, todo alrededor nuestro tiene que ver con la inteligencia. Este escenario, esa pantalla, la ropa que tenemos, todo resultado de la inteligencia humana. Y de hecho, hace unos cuantos miles de años nosotros estábamos en los árboles con nuestros primos y hoy en día nosotros caminamos por la luna y ellos siguen en los árboles. Y la única diferencia es lo que hemos hecho a la hora de desarrollar inteligencia. ¿Por qué? Porque todo aquello que no podemos hacer los seres humanos y nos parece importante lo inventamos. Volar parece buena idea, inventamos el avión. Alguien tiene un accidente y se queda impedido, lo resolvemos. Tenemos frío en invierno, nos inventamos la calefacción, ¿sí? Entonces, fijaros que como toda nuestra actividad humana está relacionada con la inteligencia artificial va a afectar a toda nuestra actividad también. Eso lo vamos a ver luego al final. Ahora, los desafíos que tenemos solo los vamos a resolver con más, no con menos inteligencia. Colectiva, que es algo que han dicho también el consejero y el viceconsejero. Aquí, cada uno por su cuenta, cada vez va a llegar menos lejos. La única manera de abordar los desafíos es colaborando. ¿Qué es la inteligencia? Fijaros, una manera de decirlo simple es, la inteligencia tiene que ver con la capacidad de elegir bien. Tú nunca sabes si eliges bien o mal hasta después de haber tomado la elección, ¿verdad? Y si os acordáis, que está basado en un caso real. No sé si os acordáis de Sally, un piloto que aterriza en avión en el río Hudson, salva la vida de 120 personas, película de Clint Eastwood con Tom Hanks. Bueno, coloquialmente, una persona que elige bien, y lo ha dicho antes el consejero también, toma buenas decisiones. Aquí se trata de decidir y luego ejecutar lo que hemos decidido y ojalá pensar bien antes de decidir. Ahora, no tomamos buenas decisiones por casualidad. Tú tomas buenas decisiones
porque tienes conocimiento. De alguna manera, tomar buenas decisiones es anticipar el futuro, es predecir lo que puede ocurrir. De las diferentes alternativas que tengo, yo elijo justo aquella que es la que termina siendo una buena decisión, ¿no? Ahora, para que tú tomes buenas decisiones, necesitas tener conocimiento. Tú no aterrizas un avión en el río Hudson por casualidad. Ni tú, ni me temo que ninguno de los que estamos aquí, a no ser que seas piloto. Claro, para que tú tengas conocimiento para tomar buenas decisiones, has tenido que dedicar un montón de tiempo a aprender. Los pilotos, yo no sé si sabéis que los pilotos se recertifican cada 6 meses. Tienen que pasar el examen y si no lo aprueban no pueden pilotar. Entonces pasas un montón de horas en un simulador de vuelo y ese día los pasajeros de ese avión tenían al mejor piloto posible que tenía miles y miles de horas de vuelo. Venía de la Fuerza Aérea, era experto internacional, o sea, estabas en las mejores manos posibles, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Yo creo que estamos en el mejor escenario posible. ¿Por qué? Porque a más importancia de la inteligencia, más importante es el conocimiento y el proceso que produce conocimiento que se llama aprendizaje. ¿Okay? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Si alguien quiere la presentación, ya sé que no es un regalo muy valioso, pero yo feliz os la entrego después. ¿Okay? Ahora, voy a desglosar la inteligencia en 2 pilares, conocimiento y aprendizaje. Fijaros, ¿alguien se acuerda del cubo Rubik? Juguete más vendido de la historia. ¿Alguien aquí sabe resolver el cubo? ¿No? Antes ¿sí? ¿Cuánto tiempo tardas? Sin prisa. Bueno, pero ya lo haces mejor que yo con prisa o sin prisa no lo resuelvo. Fijaros, os voy a poner el récord del mundo para resolver el cubo Rubik. ¿Alguien sabe en cuánto está el récord? Segundos. Bueno, veámoslo. Fijaros. 3,1 segundos. Y dices, hostia, ¿dónde está aquí la diferencia? ¿Es el cubo? ¿Es que es chino? Ah, coño, es que como es chino lo hace... ¿Tiene más brazos? No. Lo que tiene es un conocimiento que los demás no tenemos que le permite obtener un resultado. ¿Os acordáis de lo primero que os decía? La inteligencia es el elemento que más influye en conseguir los resultados. Entonces, nuestra vida siempre depende de nuestro conocimiento, laboral o no. Si tú un día vas en un avión y de repente el piloto y el copiloto salen de la cabina, se ponen el paracaídas, abren la puerta y se lanzan, dices, joder, espero que alguien en el resto del avión sepa cómo aterrizar esto, porque si no se acabó el circo, ¿verdad? Entonces, el conocimiento al final es lo que te entrega tu ventaja competitiva. Cuando tú haces cosas mejor que otros, cuando estaba contando ahora yo creo que Jorge, ¿por qué sois un referente? Porque sabéis hacer cosas que los demás no saben hacer. No es porque seamos de aquí, ni somos más altos, ni más brutos, ni más listos, no. Hemos aprendido cosas que los demás no saben. ¿Os acordáis de Indiana Jones? Claro, ¿qué es lo que pasa cuando uno tiene una pistola, que es tecnología, que es conocimiento humano, y el otro tiene un alfanje, que es tecnología, pero menos sofisticada? Cuando tú tienes algo mejor, superior, o sabes hacer algo que el otro no hace, tienes una ventaja, y el otro pierde, ¿sí? Entonces, fijaros, ¿tendrá valor el conocimiento? Y esto es un caso real. Esto es una empresa en Guipúzcoa que tiene máquinas que producen papel. Y fijaros, en la misma máquina, distintos operarios tienen producción distinta. El mismo proceso, la misma máquina, el mismo cubo, pero según qué persona mueve el cubo, produce el 30% más uno que otro. ¿Dónde está la diferencia? Es que hay alguno que tiene conocimiento que otros no tienen, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la moraleja? Cuanto más conocimiento tienes, mejor son tus resultados. Merece la pena invertir en que la gente tenga conocimiento, porque cuanto más conocimiento tienen, mejor hacen las cosas, ¿no? Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de conocimiento? No es lo que sabes. El conocimiento no es una cosa que tú tienes, es una cosa que tú haces. Demuéstrame que sabes hacer chipirones. No me digas la receta, no, si ya la receta está en internet, yo me la puedo aprender. Se trata de ejecutar. A nadie en ninguna empresa le pagan por lo que sabe. Le pagan por lo que hace con lo que sabe. Entonces, fijaros, y esto no tiene nada que ver con la edad. Aquí el que gana es el que saca el billete debajo de la botella, sin tirarla. No importa la edad, no importa el título, lo que importa es el desempeño. ¿Eres capaz de hacer cosas o no? ¿Sí? Entonces, ¿le podemos poner valor a esto? Fijaros, un lingote de hierro, de acero, uno lo puede comprar o vender por 100 euros. Ahora, si lo convertimos en herraduras, lo multiplico. Pero si lo convertimos en agujas de coser,
Fijaros hasta dónde se va el valor del mismo trozo de hierro. Y si lo que hacemos son muelles para relojes, llega hasta 6 millones. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque el trozo de hierro es el mismo. El conocimiento que es capaz de manipular ese hierro y convertirlo en una cosa en otro es el que hace la diferencia. El hierro es el mismo, ¿sí? Y la clave siempre está en el conocimiento. Ahora, fijaros, este es uno de los lemas de todas las organizaciones prácticamente que yo conozco. Las personas son lo más importante. Entonces la pregunta es, ¿y qué pasa si mañana a eTalent, que lo estáis configurando, en lugar de llegar la gente que está llegando, empieza a llegar gente de Ford, o de Eroski, o de Orbea, o de Iberia? Y yo con mucha fe que les tengo a ellos, mañana eTalent o Technica no funciona. ¿Por qué? Porque el conocimiento que está llegando ahí no es el que hace falta. Y si todos vosotros mañana os vais a Iberia, con toda la fe que os tengo, mañana no sale un avión de Iberia. O no sale un coche de la fábrica de Ford. ¿Estamos dejando las empresas sin gente? No, tienen gente, gente inteligente, pero con conocimiento que no es el que se necesita para que esa organización produzca lo que tiene que producir, ¿sí? Entonces, me imagino que supisteis cuando ese amago de despido que hubo del director ejecutivo de OpenIA, Sam Altman, y al día siguiente todos los operarios, o sea, todos los trabajadores publicaron: esta empresa solamente es valiosa en función de la gente que tiene. De hecho, varias empresas tecnológicas esos días hicieron ofertas a toda la plantilla de OpenIA para traérsela, para contratarla, a todos juntos. ¿Qué es lo que vale de una organización? La gente con el conocimiento, no cualquier persona, las personas que saben lo que hay que saber, ¿eh? Entonces, yo sé que no es políticamente correcto decir que las personas no son lo más importante, es el conocimiento que tienen esas personas. Aquí hay 300 personas, pero son las que este negocio necesita porque saben lo que hay que saber, ¿sí? Entonces, no necesito cualquier persona, necesito las personas indicadas. ¿Y eso qué quiere decir? Que desde mi punto de vista, el activo más importante que tienen las personas o las organizaciones es el conocimiento que tienen las personas. Eso es lo primero que hay que administrar. La otra cara de la moneda es el aprendizaje. Y aquí uno diría, ¿y por qué es entonces tan importante aprender? Porque el proceso que produce conocimiento se llama aprendizaje. Tú no te levantas una mañana y dices, coño, no sé qué me ha pasado, que sé pilotar un avión. Eso no ocurre. Hay todo un proceso de aprendizaje detrás. De hecho, fijaros, esta frase es: o generamos el conocimiento, lo desarrollamos nosotros, o aprendemos, o se le tendremos que comprar a otros que ya lo habrán hecho y que nos pondrán el precio que quieran, ¿sí? Ahora, una persona es inteligente cuando es buena para aprender, ¿sí? Y de hecho, cada vez las empresas se preocupan más no de lo que la gente sabe y aprendió en el pasado, sino su capacidad de seguir aprendiendo cosas nuevas, porque, como han dicho antes, mañana va a ser distinto. Y entonces una organización es inteligente también, no solamente cuando hace las cosas muy bien, eso es el pasado, sino cuando es capaz de aprender cosas nuevas. Por eso cada vez las empresas valen más, no por el conocimiento que tienen únicamente, sino por la capacidad de seguir aprendiendo. No sé si os acordáis de esta película o que lo habéis visto, este trozo. Oh, cariño, cariño, ¿tenías otra pesadilla? No sé, Oh, cariño mío. imaginé que alguien me daba un bofetón. Oh. Imaginé que alguien me daba un bofetón. Volvemos 3 años atrás. La pandemia fue un bofetón. ¿En qué sentido? En que nos dijo, vais a tener que aprender. No nos preguntó qué nos parecía, no nos dijo cómo iba a ser, nos dijo, a partir de mañana no queda otra alternativa. ¿Aprender a qué? Pues para empezar va a haber que aprender a trabajar distinto. Vamos a tener que comunicar, gestionar, negociar, liderar, aprender a distancia. ¿Hay un manual, hay un curso para hacerlo? No. Esto es en vivo. ¿Cuándo termina esto? No sabemos, porque termina una pandemia, empieza una guerra y luego da lo mismo. Estamos en pandemia permanente, ¿eh? Entonces, fijaros, sin aprendizaje uno no puede hablar de inteligencia. La inteligencia no está completa solamente con el conocimiento, hay que completarla con el aprendizaje, ¿sí? Y si lo que genera resultados al final es el conocimiento, y esto ya no lo digo yo, esto es el World Economic Forum, la moneda hoy es el conocimiento, el proceso que produce conocimiento se llama aprender. Por eso es tan importante aprender, porque no hay conocimiento si no ha habido un proceso de aprendizaje previo. ¿De acuerdo? Entonces, recordad lo que yo os decía, mi hipótesis a contrastar es: la inteligencia es el mejor mecanismo para conseguir los objetivos y los resultados que buscamos. Eso obliga a tener bien definidos cuáles son esos objetivos y esos resultados. Ok. ¿Seguimos bien? Ya no se mueve una mosca, ¿eh? Somos muy disciplinados aquí, ¿eh? Eso tiene partes positivas y algunas no tanto. Ok. ¿Cómo funciona esto de la inteligencia? Fijaros.
Antes decíamos, la inteligencia tiene que ver con tomar decisiones. Nos pasamos la vida tomando decisiones. El presente es el mundo de las decisiones, ¿sí? Y de hecho, hay estadísticas que te dicen que la mayor parte del tiempo de un directivo es decidir. Y no siempre se aprovecha bien ese tiempo. Pero la mayor parte del tiempo lo tomamos. Y de hecho, los seres humanos, hay estadísticas que te dicen tomamos miles de decisiones al día. La mayor parte de ellas inconscientes. Ahora, fijaros, decidir es hacer una predicción, que cuando se cumple pasa desapercibida. Cuando no se cumple, luego vamos a ver, un error es un fallo de una decisión, ¿sí? Una predicción. Ahora, recordad lo que yo os decía, para que tú tomes buenas decisiones necesitas tener conocimiento. Yo no puedo tomar buenas decisiones en física cuántica o en la cura del cáncer. ¿Por qué? Porque no tengo conocimiento. La materia prima de las decisiones, entonces, es el conocimiento. Y fijaros, para cada cosa que tenemos que hacer, inconscientemente tenemos que recurrir al conocimiento. ¿Todos los que estáis aquí sabéis andar en bici? Yo sé que Agustín sabe andar en bici, eso sí que lo sé, pero ¿qué es lo que tú haces si yo te paso una bici? Tu cerebro, sin que tú te des cuenta, busca el conocimiento que hay en tu cabeza y se pone a andar en bici, ¿sí? Entonces, fijaros que aunque estamos en el presente tomando decisiones, necesitamos echar mano del pasado. ¿Sí? Tomar decisiones es recordar. Aprender tiene que ver con recordar. Y voy a comprobar muy rápidamente qué tal andáis de memoria. Fijaros, voy a poner una pregunta muy sencilla. ¿Quiénes de los que están aquí no sabrían resolver esta integral? Yo sé que van a ser muy pocos, pero ¿se atreven a dar la cara? Ni Dios sabe resolver esta integral. Entonces me empecéis a decir, no, coño, yo cuando estaba en COU, yo soy de la época de COU, no, sí, yo también, pero hace 30 años, pero ahora, si no recuerdas lo que aprendiste, no lo aprendiste. Sí, en un momento dado resolviste un problema, un examen, te pusieron una nota. Aprender tiene que ver con recordar. En el momento que lo necesito, voy a buscarlo al pasado y, hostia, pues no están las integrales. Ahora, no es muy grave, ¿verdad? Porque nadie ha necesitado mucho las integrales durante toda su vida. Uno se pregunta, ¿para qué carajo tanto esfuerzo con las integrales? Pero eso es otra discusión. Bueno, ¿cómo funciona nuestro cerebro para decidir? Fijaros, imaginaros que os vendo los ojos a todos y os doy a probar un trozo de chocolate. Tu cerebro hace ese ejercicio de buscar y decir, coño, este sabor lo tengo almacenado, esto es chocolate. Si os doy a probar un caramelo de menta o un gajo de limón, pasa exactamente lo mismo. Pero si os doy a probar un trozo de lúcuma, ¿alguien sabe lo que es la lúcuma? Agustín debería saberlo. Por cierto, yo casi me he encontrado más veces con Agustín en Chile. Yo la mitad del tiempo vivo en Chile, vivo un poco lejos. Y la otra mitad aquí. Y me he encontrado casi más con Agustín en Chile que aquí, pero eso va a cambiar. ¿Alguien sabe lo que es la lúcuma? ¿Nadie? ¿Nadie la ha probado? Es una fruta de la que se hace un postre muy bonito, pero claro, si yo te voy a probar un poco de lúcuma, busca tu cerebro y te dice, coño, aquí está el limón, aquí está el chocolate, aquí está la menta, pero no está la lúcuma. No sé qué es esto. Entonces, fijaros cómo ocurre el proceso, porque hay dos caminos que pasan todo el tiempo y nos pasan a todos, siempre igual. Recordar, una persona inteligente toma decisiones. Las personas estamos todo el rato decidiendo y prediciendo lo que va a ocurrir. Y en ese ejercicio solo pasan dos cosas. Una, que cuando yo busco hacia atrás, tenga almacenado ese conocimiento, ¿sí? Entonces, actúo a partir del conocimiento que tengo. Eso se llama gestionar el conocimiento. Hay algo que ya aprendí y que lo reutilizo cuando lo necesito. Y el otro camino es que busco, pero claro, no hay nada, no está esa lúcuma en ningún lado. Entonces, la única alternativa que tengo es aprender. Me lo guardo para el futuro y lo recuerdo. Y si no lo recuerdo, no me sirve. ¿Sí? Por eso aprender tiene que ver, entre otras cosas, con recordar. Eso se llama aprendizaje. Y las personas nos pasamos la vida haciendo exactamente eso, usando lo que sabemos y almacenando lo que no sabemos para la próxima vez, todo el rato, ¿sí? Entonces, cuando uno se hace una pregunta, ¿y quién hace este trabajo por nosotros? Y aunque no os lo creáis, todo el mundo tiene un cerebro. A veces uno dice, joder, qué desastre. No, tiene un cerebro y funciona más o menos igual. Claro, cuando uno va a una organización y se pregunta, ¿y quién hace esta labor en una organización? Entonces, para los más antiguos, si os acordáis de una película que se llama El bueno, el feo y el malo, cuando uno hace esta pregunta, todo el mundo se mira y dice, ¿pero esto lo haces tú? No, esto no, yo soy finanzas. No, esto lo haces tú. No, yo soy informática. Y nadie está a cargo. Entonces, si os fijáis, nadie te provee el conocimiento que tú necesitas cuando vas a hacer algo, como hace tu cerebro. Yo le pido, oye, conocimiento para andar en bici y me lo trae. Mi organización, ¿quién me lo provee? No se sabe. ¿Por qué? Porque tampoco hay nadie capturando, cosechando, recolectando lo que hemos aprendido.
si uno va a cualquier organización y pregunta, ¿qué aprendisteis ayer? La respuesta es, coño, hay que ir uno por uno preguntando a cada persona, porque ¿dónde está eso recogido? No se sabe. Y más aún, las organizaciones hacen tareas repetitivas y muchas veces en paralelo. Vosotros sois unos 90 centros repartidos por toda la geografía haciendo cosas parecidas. No iguales, pero... Y un martes generalmente es bastante parecido a un miércoles, que es bastante parecido a un jueves, ¿sí? Entonces, fijaros lo que ocurre. Uno puede predecir cuando se trata de tareas repetitivas. O sea, yo me apuesto todo el dinero que tengo, sea mucho o poco, a que mañana amanece. Qué listo que soy, ¿no? No, llevo 58 años viendo amanecer todos los días. Entonces, ¿puedo predecir mucho de lo que va a ocurrir? Todo, no, pero mucho sí. Entonces, fijaros, si eso es así, reutilizar el conocimiento que tenemos es crítico. No lo entiendo. ¿Por qué la leyenda habla de una ciudad de oro? En Unga la palabra oro significa tesoro. Pero su tesoro no era el oro, sino el conocimiento. El conocimiento era su tesoro. El tesoro que tenéis vosotros es el conocimiento. La razón por la que sois un referente es porque tenéis un conocimiento que los demás no tienen. Entre paréntesis, si nosotros fuéramos gringos, esto ya lo habríamos empaquetado y se lo estaríamos vendiendo a todo Dios. Por cierto, que eso yo se lo dije, se lo comenté hace un montón de tiempo a Agustín, decía, oye, aquí tenéis una expertise que hay mucha gente, por eso os preguntan, ¿y cómo lo habéis hecho? Y esto no es magia, esto efectivamente uno puede transferirlo, si es uno de sus objetivos. Entonces, fijaros, ¿por qué uno se encuentra con este tipo de artículos en Harvard Business Review? ¿Por qué si las organizaciones están llenas de gente inteligente, por qué las organizaciones no aprenden? ¿Por qué repiten errores? ¿Por qué reinventan ruedas? Esto yo se lo he escuchado a un montón de personas en muchos lugares. Nuestra organización no tiene memoria. Y la respuesta, desde mi punto de vista, es porque yo todavía no he encontrado ese símil al cerebro en las organizaciones. Busco y busco y busco el cerebro y no lo encuentro. Entonces, claro, si no tienes un lugar donde vas almacenando lo que vamos aprendiendo, luego es muy difícil reutilizarlo. Entonces, ¿qué les pasa a las organizaciones? Lo mismo que a los individuos, que se olvidan de hacer integrales, que se olvidan de hacer cosas. Y claro, el precio que pagamos por olvidar muchas veces es un precio carísimo. Voy rápido, ¿verdad? A mí me gusta ir rápido, pero me han dicho que tengo algún minuto incluso más, así que igual desacelero un pelín. Pero si queréis que acelere, vosotros me decís, oye, métele caña, yo meto quinta y avanzo. Vamos a ir con la parte... A ver, una cosa que no he dicho. Nada de lo que yo estoy diciendo aquí es verdad. Nada. Es mi verdad discutible, porque es lo que yo he visto, lo que yo he vivido, pero estoy dispuesto a cambiarla en el momento que veo algo que realmente lo sustituye y merece la pena, ¿no? Yo os voy a compartir qué es lo que, en mi opinión, tiene que hacer una organización. Esto es replicable a un equipo, replicable a una persona, si quiere mejorar su nivel de inteligencia, ¿sí? Primero, un par de elementos de contexto que son distintos y luego me meto en 3 recomendaciones, ¿okay? Lo primero es que hay 2 cosas que han cambiado un montón de cosas, pero hay 2 que a mí me llaman especialmente la atención. La primera es que el mundo se ha desmaterializado. No solamente la economía, no solamente el mundo del trabajo, el mundo, ¿sí? Estamos en la era de los intangibles, hace un buen rato ya. De hecho, si os habéis fijado, el mundo está dirigido por ingenieros hombres, ¿sí? Da lo mismo si es bueno o malo, eso es otra discusión, es así. Y cuando yo voy a ver la composición de los equipos directivos de las organizaciones con las que me toca trabajar, la mayoría de las personas que deciden una organización son hombres. Y dentro de esa mayoría, la mayoría son ingenieros, ¿sí? Yo soy un tío con una suerte que te cagas, porque yo no sé muchas cosas, pero estoy todo el día viendo organizaciones distintas. Y es un patrón que puedo confirmar. ¿En qué tierra estamos? Puta, en el mundo de los ingenieros. ¿De qué tipo? Hombres. Se da, o sea, esta estadística funciona en todas partes y aquí especialmente. ¿Qué significa eso? Que el mundo ingenieril tiene un mantra, tiene un modelo mental, y es que lo que no se puede medir no se puede gestionar. Claro, ¿cómo carajo mides los intangibles? Si tú dices, oye, para mí mi familia es lo más importante, ¿y cómo mides el amor a tu señora, a tu marido o a tus hijos? Tienes una hoja Excel donde dices, coño, mi hijo cumple con todo esto. Fijaros, para este mundo ingenieril que dirige las organizaciones, todo lo que no está en un Excel no existe. Entonces, o lo metes en un Excel o da igual,
¿sí? ¿Y qué significa eso? Que las organizaciones en las que trabajamos fueron diseñadas para otra cosa distinta. El aprendizaje, la colaboración, nunca formó parte de los procesos. Entonces, le estamos pidiendo ahora que se comporte... Ojo, ni el medio ambiente, ni la seguridad, ni el género... Estos son cosas que han ido apareciendo después. Cuando hablamos con Agustín antes de la charla, me comentó todo el esfuerzo, todo el tema que estáis haciendo con los valores. ¿Qué son los valores? Un intangible. Cuando una persona termina un ciclo con vosotros, un alumno que termina, ¿qué producto físico se lleva? Ninguno. Se lleva conocimiento en la cabeza de que sabe hacer algo importante para el mundo para que lo contraten, pero ¿se lleva algún producto físico? Ninguno. Cero. Conocimiento. Nuevas neuronas. Eso es lo que se lleva. ¿Sí? Entonces, fijaros, dentro de los intangibles, el conocimiento para mí es el más importante. Si miráis el ranking de los países más desarrollados del mundo, no son desarrollados porque produzcan materias primas. Producen conocimiento. El ranking de los países más innovadores es el mismo. Hay un ranking que no lo he traído aquí, que es el que más me gusta, que es el ranking de los países que menos horas trabajan. ¿Adivinar cuáles son? Los mismos otra vez. Entonces tú dices, joder, estos tíos deben hacer trampa, porque no se puede ser el que menos horas se trabaja y el más desarrollado y el más innovador. Algo falla aquí. Y no es que algo falle. Fijaros, ¿cómo se explica esta situación? Que nosotros estemos muy por encima del resto, de la media. No, es que son vascos. Ah, hostia, ¿y qué será eso? Entonces, fijaros, la fuerza no es una buena estrategia. O sea, eso de echarle más huevos, está muy bien, pero no es a medio o largo plazo, no tenemos masa crítica y no tenemos suficiente fuerza para los desafíos que hay. De hecho, ni siquiera es una buena idea porque siempre el conocimiento le gana a la fuerza. Por ese camino de echarle más huevos, no, si por ahí no va la cosa, al contrario. ¿Para qué somos muy buenos? Para fabricar. Somos la hostia. Hoy hemos empezado a 1:30 en punto. Ayer, no sé dónde fue, esta mañana me he subido en el bus en Donosti para venir aquí, ha salido en punto. Píllate tú un bus en Latinoamérica a ver si sale en punto. En punto de algún punto saldrá, pero ¿cuándo? Es parte de la idiosincrasia. Ahora, y de hecho hay una palabra que solamente la vas a escuchar aquí. Esta persona tiene fundamento. ¿Qué hostias es eso? Nadie lo sabe fuera. Pero basta con que digas es de fundamento, se acabó la discusión. Vete a buscar esa palabra en algún otro lugar, no la vas a escuchar. Ahora, así como somos muy buenos para una cosa, somos muy malos para vender, para comunicar. Hacemos las cosas, nadie sabe que las hacemos, nos da vergüenza comunicarlas y llegan los catalanes y las venden. Y llegan los argentinos que no hacen nada, pero que tienen una labia de puta madre y venden. Así como somos buenos para una cosa, hay cosas que tenemos que aprender. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno mira el ranking de las empresas que dominaban el mundo hace 20 años, cuando la mayor parte de los que estamos aquí ya estamos trabajando, y uno la compara con las empresas que dominan hoy, las empresas que hoy en día están dominando son empresas de intangibles, no tienen ningún activo físico. ¿Y eso qué significa? Que por primera vez el mundo de las neuronas domina el mundo de los átomos. Recordad, el mundo de la fabricación es un mundo atómico. El mundo del conocimiento es un mundo de inteligencia y de neuronas. Os pongo otro ejemplo. Frase de Toyota. Nosotros no estamos en el negocio de hacer coches. Estamos en un negocio de conocimiento, que tiene como resultado coches. Hoy, mañana ya veremos. Pero no es un negocio de átomos. Los átomos son el resultado de gestionar neuronas. Y de hecho, fijaros si es importante el impacto que tienen los intangibles que cambian el mundo físico. Otro ejemplo. Todos los que estáis aquí o la mayoría tenéis coche. Ya os habéis gastado una pasta en el coche, que es una inversión dudosamente rentable, y además hay que conducirlo. ¿Qué pasa cuando mañana la inteligencia artificial, los vehículos autónomos, que son conocimiento, conduzcan el coche por nosotros? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Fijaros, lo primero, tú ya no vas a tener que conducir. ¿Alguien ha vivido en México DF? O en Los Ángeles, son horas todos los días, horas de conducir. Lo segundo, ya no vas a necesitar tener un coche, que pasa casi todo el tiempo parado. ¿Por qué? Porque va a haber un modelo de negocio de coches que se conducen solo dando vueltas, yo me subiré cuando lo necesite, me bajaré y circulará por ahí. ¿Qué resultado va a tener esto? Primero, más dinero.
Segundo, más tiempo. Tercero, posiblemente menos accidentes. La mayoría son causados por errores humanos. Y cuarto, cuando de verdad el hidrógeno verde, los coches eléctricos funcionen, menos contaminación. O sea, y esto ya está ocurriendo. Mi primer ride. Esto es San Francisco. En un vehículo completamente tardará autónomo, más o menos, driverless. pero pasará. ¿Y qué significa eso? Que el conocimiento es capaz de cambiar una industria que lleva 100 años. El hecho de que tú automatices un conocimiento humano a una máquina va a cambiar una industria. Entonces, ¿cuál es la materia prima con la que trabajamos todos? Conocimiento. Y ese conocimiento lo convertimos en los servicios que entregamos, en este caso a través de una oferta de formación para que las personas tengan conocimiento. Este era el primer elemento. ¿Cuál es el otro? Bueno, el cambio no es nuevo. Si no cambiáramos estaríamos todos en taparrabos metidos en las cuevas. ¿Qué es lo que ha cambiado del cambio? Que cada vez va más rápido. ¿Sí? Cada vez es más inesperado. No nos esperábamos una guerra en Europa. No esperamos una pandemia, no esperamos un montón de cosas, ¿no? ¿Y por qué es importante la velocidad del cambio? Que, ojo, esto no es fruto de la naturaleza, esto lo generamos nosotros. O sea, no le podemos echar la culpa a nadie. Que hace que el conocimiento caduque cada vez más rápido. Lo que tú sabías tiene una fecha de caducidad cada vez más corta. Antes la gente trabajaba una vez en una sola empresa en su vida haciendo, entre comillas, más o menos lo mismo. Y esto se ha ido estrechando. ¿Alguien está suscrito a Netflix? Unos cuantos, ¿no? Me imagino que sabéis que Netflix por primera vez en el primer trimestre de este año perdió el liderato, algo que era inédito para Netflix. Ahora, eso significa que si Netflix se duerme, se lo van a comer. Y Netflix se comió a Blockbuster. ¿Os acordáis de Blockbuster? Yo cuando llegué a vivir a Chile tenía un Blockbuster al lado de mi casa. Y ya no está. ¿Eran tontos? No, pero dejaron de aprender. ¿Sabéis cuál es lo interesante de esto? Esto está en la Biblia. ¿Hay algo nuevo en esto? No, lo sabemos desde hace miles de años. Si dejas de aprender, te metes en problemas. Entonces, la mitad de esas empresas que están en ese ranking del Fortune 500, de las empresas, ya no están. No es que no estén en la lista, no están en ninguna lista. Desaparecieron. ¿Por qué? ¿Eran tontos? No. Entonces, fijaros, esto al final es una opción. Tú puedes elegir si quieres aprender o no. Ahora, tienes que ser consciente de que corres riesgos. Tú puedes decir, oye, es que yo quiero seguir cortando el árbol con un hacha. Coño, legítimo, por supuesto. Pero tienes que saber que al lado hay otros que están haciendo otras cosas que te van a poner en riesgo. ¿Os suena Harari? ¿Os suena? ¿Alguien ha leído Sapiens? ¿Alguien ha leído Homo Deus? ¿No? So, the most important skills in the 21st century are how to constantly learn new things, how to... La habilidad más importante del siglo XXI es cómo aprender cosas nuevas continuamente. ¿Sí? Si el conocimiento caduca, entonces es más importante aprender que saber. Saber te dura hoy, pero aprender es lo que te garantiza lo que viene después, ¿no? Entonces yo estoy convencido de que nuestra vida depende de nuestra capacidad de aprender. Y eso, sobre todo, es decisión tuya. Luego tienes un ecosistema al lado que te acompaña, pero eso empieza desde ti, ¿no? Ahora, si eres lento para aprender, corres riesgos, por lo que decíamos antes, porque hay otros que si van aprendiendo más rápido, te toman la delantera. ¿Okay? A mí, como habéis visto, me gusta la metáfora del cubo Rubik. La vida es una sucesión de cubos de Rubik. ¿Sí? Forrest Gump decía la vida es una caja de chocolates, ¿os acordáis? Bueno, pues la vida es una sucesión de cubos de Rubik. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el momento que tú dominas un cubo y estás muy cómodo, la realidad te va a cambiar el cubo. Y va a venir otro cubo distinto. Y no solo eso, llega un momento en que las máquinas resuelven el cubo. ¿Sabéis en cuánto está el récord de una máquina resolviendo el cubo Rubik? ¿Más lento o más rápido que un ser humano? ¿Más lento? 0,63 segundos, cagamos. No puedes competir con una máquina que lo hace más rápido, que no se va de vacaciones, que no pide aumento de sueldo, que no se queja del color político, de que suma y sigue. No puedes. Y no solo eso. ¿Qué pasa cuando ni siquiera necesito una máquina para resolver el cubo? Porque le he metido el conocimiento al propio cubo y se resuelve a sí mismo. ¿Qué te jode ahora? Y ojo, todo esto es obra humana, esto no es magia. Entonces, insisto de nuevo, esto es una decisión. O sigues aprendiendo o corres un riesgo. Antes, ¿os acordáis? Se mandaban las cosas a fabricar a China. Ahora te conviertes en un commodity porque se automatiza. ¿Cuál es el escenario?
tenemos organizaciones que están diseñadas para un mundo que cambia poco y que gestiona activos físicos, y estamos en un mundo que cambia mucho y gestiona intangibles. Claro, y esto se llama... Ok. ¿Bien hasta ahora? Ok. Los tres elementos en los que yo creo que uno debería hacer hincapié si quiere incrementar el nivel de inteligencia. El primero suena como a contradictorio, que es aprender del futuro. Y me dice, ¿cómo vamos a aprender de lo que no ha pasado todavía? Bueno, yo creo que una de las muchas cosas que la pandemia nos recordó, porque hay cosas que ya sabíamos pero nos resistíamos, es que es muy peligroso esperar a que las cosas lleguen. Porque si tienes que reaccionar en ese momento, es medio tarde, ¿no? Y fijaros, no es igual todo lo que se aprende. Una cosa es enseñar lo que ya sabemos. Importante, sí, este es el negocio de la educación. El negocio de la educación en general enseña cosas que ya se saben. Un profesor lo que está enseñando es lo que sabe que no saben los demás. Ahora, ¿cuál es el riesgo aquí? Que esto tarde o temprano lo vamos a automatizar, hasta donde queramos llegar. Y fijaros, otra cosa distinta es aprender lo que no se sabe. O sea, lo que nos pasó en la pandemia fue que no sabíamos cómo, no teníamos una vacuna y tuvimos que aprender a marchas forzadas, y lo hicimos rápido, ojo, pero claro, ese es un proceso lento y caro, porque es ensayo y error, prueba y error, ¿sí? Ahora, ¿por qué aprender del futuro? Fijaros, porque yo creo que ya deberíamos habernos dado cuenta que si creemos que vamos por el camino que vamos, la siguiente curva, el camino sigue igual como el camino que hemos recorrido hasta ahora y que conocemos muy bien, nos vamos a encontrar con sorpresas, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que en general funcionamos en piloto automático. Estamos muy bien preparados para lo que ya ha sido, pero no necesariamente para lo que viene, porque no sabemos ni siquiera lo que viene, ¿no? Entonces la pregunta es, sí, está muy bien esto de predecir, pero ¿y cómo se predice? Porque a cualquiera que le preguntes te va a decir, joder, yo feliz de predecir el número de la lotería, porque... A mí me gusta esta frase de los noruegos. Si tú quieres decidir a dónde vas, primero tienes que saber de dónde vienes y por qué has llegado hasta allí y qué es lo que ha hecho que llegues hasta ahí, ¿no? Ahora, ojo, somos nuestro pasado y no hay nada mejor, no tenemos nada mejor que el pasado. ¿Sí? Cuando tu cerebro busca en el pasado. Lo que ocurre es que ya no es suficiente. O sea, vamos a trabajar con el pasado, pero no podemos fiarnos de que el pasado es una extrapolación directa, ¿no? Entonces, si no tenemos pasado, ¿qué pasa cuando no hay pasado? ¿Cómo afrontamos el futuro? Y aquí hay tres pasos muy sencillos. El primero es intentar predecirlo. El segundo es, una vez que lo predigo, intentar anticiparme. No basta con predecir, hay que prepararse. Y el tercero es, cuando llega, hay que ser capaz de cambiar, de dejar de hacer las cosas, el famoso desaprender, que lo habéis escuchado millones de veces, para hacer cosas distintas. ¿Ok? Fijaros que no es magia. ¿Qué significa predecir? Predecir significa anticipar escenarios futuros que no han pasado, ¿sí? Claro, ¿qué habilidades hacen falta acá? Por ejemplo, la curiosidad y la imaginación. ¿En qué se plasma esto? En algo que no hemos valorado mucho en el sistema educativo, que es preguntar y no responder. Si os acordáis, cuando estabais en el cole en la universidad, a ti te premian por las respuestas a preguntas que no son tuyas. Tú no respondes lo que te sale de las narices, tú respondes lo que alguien está esperando que respondas, porque eso te garantiza una buena nota. Ahora estamos en un mundo contrario, es un mundo de preguntas. Fijaros, hay empresas que cada vez valoran más, incentivan más la curiosidad de sus colaboradores. De hecho, si conocéis a este físico fallecido, no puedes estar inmune a lo que está pasando fuera. Si tú no eres curioso, no estás con las orejas levantadas, no estás oteando lo que viene, te metes en un riesgo. ¿Os acordáis de en los barcos que había una persona que iba arriba, el vigía, que iba subido en el palo mayor mirando? Esa persona lo único que tenía, no estaba preocupada del día a día, estaba mirando para adelante, para avisar si venía un peligro o dar la buena noticia. Y claro, hay que dedicar esfuerzo a mirar lo que está ocurriendo. Como os decía, ¿cómo se muestra cuando alguien es curioso? Por la capacidad de preguntar. ¿Cómo sabría yo, si terminamos esto, que me habéis hecho algún caso? Si alguien me hace una pregunta. Eso es lo que me da pistas respecto de qué está pensando, ¿no? Entonces, necesitamos tener una red de sensores que nos sacar la cabeza de lo que hacemos nosotros, no somos el ombligo del mundo, y estar mirando también lo que está pasando fuera, ¿sí? Ahora, fijaros, para predecir hay una capacidad que es crítica, que lo hemos dicho, que es la imaginación.
Y como decíamos antes, a nadie le ponían una buena nota por imaginarse la respuesta. O sea, el mensaje del sistema educativo es, no, aquí no hay nada que imaginarse. Lo que hay que aprender, cómo hay que aprenderlo, está ya decidido. Así que obedece. ¿Sí? No sé si sabéis que Disney tiene una legión de imaginadores, que son ingenieros, y un edificio donde tiene gente simplemente intentando inventar, imaginar, crear, anticipar, soñar con lo que puede venir. Porque es la única manera de ponerse manos a la obra después, ¿no? El segundo paso es anticipar. Como decíamos, anticiparte es, cuando lleguen esos escenarios, estar preparado. Y aquí hay un par de competencias, hay otras también, que son la creatividad y la experimentación. Cuando tú estás creando y estás experimentando, te vas a equivocar. Y cómo gestionas los errores va a hacer toda la diferencia respecto a la gente se atreva a experimentar o no se atreva. Fijaros, hace 9 años, yo suelo publicar una columna todos los meses. A mí me llamaba la atención el énfasis que se hace en todo lo que aprende la gente que hace un MBA y la poca importancia que se le daba justamente a la creatividad. Tenemos mucha gente que domina las finanzas, pero que tienen muy poca capacidad de crear cosas, ¿no? Hoy en día, de repente, todo el mundo está diciendo, no, si es que la capacidad más buscada, más necesaria es la creatividad, ¿no? Ahora, como decíamos antes, en un mundo que no sé para dónde va, me voy a equivocar mucho más. Y tengo que tolerar, incluso hay organizaciones que incentivan el error y lo premian. ¿Sí? Y el último punto es, después de que he tratado de predecir y luego me he intentado anticipar, llegan las cosas. Y ahí, claro, te la juegas, ahí cambias o no cambias. Y esto, sobre todo, es una actitud de aprender. Antes lo ha dicho, no sé si ha sido el consejero o el viceconsejero, no lo puedes obligar. Tienes que invitar, tienes que generar las condiciones, pero no puedes obligar. ¿Sí? Entonces, fijaros aquí, esto no es un tema del cambio. Aquí el tema no es el cambio. Tú no puedes hacer nada por impedir que llegue una pandemia, que llegue una guerra. Aquí todo depende si tú estás dispuesto o no a cambiar. Porque lo que ocurre va a ocurrir. Y de nuevo es tu actitud la que decide si lo haces o no lo haces. Entonces, fijaros, a mí me gusta poco el concepto de mapa. ¿Por qué? Porque cuando un mapa está, ya la realidad cambió y no representa. Ese mapa no representa la realidad. Me gusta mucho más el concepto de brújula. ¿Por qué? Porque la brújula es la capacidad que tú tienes de reforzar tus propias habilidades para hacer frente a lo que venga, no importa lo que sea lo que venga. Os pongo otro ejemplo. Imagínate que tú eres un esquiador y vas a bajar por una ladera de una montaña donde no se ve nada. Y por tanto el mapa no te ayuda porque no hay mapa, porque no se ve. ¿Qué es lo único que puedes hacer? Reforzar tus piernas. Que tus piernas sean fuertes, que puedes bajar el centro de gravedad, entonces no importa lo que haya allá, que yo tengo las capacidades internas para reaccionar a cualquier mapa que venga. Entonces, ¿qué es lo que tengo que entrenar? No me tengo que preocupar tanto de los mapas, si el mapa está fuera de mi alcance, lo que tengo que entrenar es qué capacidades tengo yo, qué es lo que yo aprendo para resolver lo que me venga. ¿Okay? Si esto es así, yo creo que estamos obligados a rediseñar el aprendizaje. ¿Por qué? Porque lo que ya sabemos se lo vamos a pasar a las máquinas tarde o temprano y nosotros nos vamos a quedar con lo que no sabemos, que es mucho más emocionante porque hay que buscar respuestas a preguntas que todavía no la tienen. Entonces, fijaros, eso va a obligar a cultivar otro tipo de capacidades distintas a las que hemos venido cultivando hasta hoy. Nada de lo que está aquí estaba en el currículum, ni en el colegio, ni en la universidad, y todos estos son los ingredientes con los que los seres humanos, que decía antes Jorge, vamos a trabajar de aquí en adelante. ¿Sabéis cuál es la ventaja de todo esto? Viene de serie. Todos los seres humanos nacen con esto. Otra cosa es si lo desarrollas o no, pero todo eso viene. Todos los que tengáis hijos sabéis que eso viene de serie. Ahora, para cerrar esta parte, os quiero hablar de una serie de componentes, vosotros los conocéis tan bien como yo, pero una serie de ingredientes que tienen que ver con el aprendizaje. Y los voy a pasar relativamente ágil, no me voy a detener demasiado, pero fijaros, la curiosidad, como decíamos antes, cada vez es una característica más valorada y que la buena noticia es que todos los niños la traen de serie. ¿Sí? Los niños dicen, ¿y qué pasa si...? Y muchas veces no les dejamos que comprueben las consecuencias del qué pasa si, ¿no? Por suerte, como os digo, todo esto no hay que enseñarles a los niños a ser curiosos, vienen curiosos de fábrica. La observación es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque hoy en día no tenemos un problema de falta de información, tenemos un problema de cómo concentrar la atención. Yo hace un tiempo me leí un informe de Nielsen
de la oferta gigantesca de programas que tenemos hoy en día, de series. O sea, hoy en día la carta, el menú es tan grande que colapsamos. ¿Y por qué es tan importante la observación? Porque las cosas pasan enfrente nuestro. Cuando Newton se dio cuenta de que había una manzana que se caía y se inventó la ley de la gravedad, las manzanas llevaban cayéndose durante siglos, pero hay que fijarse. O no sé si sabéis que el invento de la maleta con ruedas es relativamente reciente, y la rueda lleva de antes de los romanos y la maleta parecido. Pero hasta que alguien se dio cuenta y dijo, coño, si lo tenemos aquí, pero hay que fijarse, hay que prestar atención, hay que observar el mundo alrededor y empezar a hacerse preguntas, ¿no? Y fijaros lo que pasa con las preguntas, lo decíamos antes, la curiosidad está determinada por las preguntas y nuestra educación premia las respuestas, no premia las preguntas. No sabemos preguntar, sabemos responder. ¿Qué es lo jodido de las preguntas? Que generalmente incomodan, que te dejan en una situación porque, como decía, no valoramos bien a no tener una respuesta para una pregunta. La motivación, vosotros sabéis que es la energía que mueve el aprendizaje. A mí me encanta esta frase de este entrenador. Mira, es que yo no te voy a motivar. Eso es cosa tuya. Tú ven motivado, yo te tengo que enseñar, pero encima no te tengo que hacer yo que te entusiasme lo que... Eso es cosa tuya, ¿no? Entonces, fijaros, preguntaros, cuando eras pequeño, ¿tú aprendiste a caminar porque alguien te lo ordenó, porque hiciste un curso? Este es mi hijo Íñigo aprendiendo a caminar. ¿No? ¿Por qué aprendes a caminar? Porque te interesa explorar el mundo y empiezas a caminar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace falta para empezar un proceso de aprendizaje? Alguien que tenga ganas de aprender, alguien que tenga hambre. Y eso es muy difícil de provocar desde fuera, ¿no? Lo siento por el Celta porque ayer... Otro componente fundamental, la ignorancia y la humildad. Este es uno de los principales enemigos del aprendizaje. ¿Por qué? Como decíamos antes, para aprender hay que reconocer que hay cosas que no sé, que me faltan, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Eso es jodido. Que el ego es el principal obstáculo. Cuando ya creo que sé todo lo que hay que saber, entonces no tengo ningún interés por aprender. Y a partir de ahí es muy difícil lo que se puede hacer, ¿no? Otro componente son los objetivos. Aprender siempre es un medio. Tú aprendes como necesidad para conseguir algo que te importa a ti, no a tu profe, no a tu madre, no a tu jefe, a ti. De hecho, estos son una serie de vídeos de cómo se puede hacer que un bebé aprenda a gatear porque va a buscar un juguete que le importa a él. Él no sabe que está gateando ni aprendiendo a gatear, él lo que quiere es ir a buscar un juguete que le hace gracia, ¿no? Entonces, ojo, porque tenemos que tener en cuenta que tú solamente aprendes cuando te das cuenta que lo necesitas para conseguir algo que te importa a ti. Con lo cual, si somos capaces de conocer qué les importa a ellos y generarles desafíos lo suficientemente interesantes, van a aprender sin darse cuenta que están aprendiendo. Pero van a hacer lo que queremos que nosotros que hagan, que es justamente aprender, ¿eh? Por eso, no hay nada mejor que alguien cabreado para aprender. Porque cuando algo te cabrea es porque hay algo que necesitas, no estás obteniendo, y en ese momento estás dispuesto para aprender. Esto ya lo sabemos, y de hecho lo habéis comentado, y yo creo que es parte justamente de la metodología vuestra. Para aprender hay que hacer. El resto es otra cosa distinta, pero no es aprender, ¿no? Y esto, a ver, lo sabemos de toda la vida. Esto no es nada nuevo. Ahora, métete en un aula y mira cuántos casos las personas están practicando lo que luego van a tener que hacer, ¿sí? Otro elemento que no se conoce tanto son las expectativas. Fijaros, como yo os decía antes, las personas somos expectativas. Yo espero que un día amanezca. Y cuando estas expectativas no se cumplen, un día no amanece, o sea, se produce un error en mi predicción, yo digo, coño, ¿qué está pasando aquí? Y en ese momento, cuando mi expectativa no se cumple, es cuando se dispara el proceso para aprender. Sí, por eso el aprendizaje surge de la confusión entre lo que esperaba que ocurriera y lo que ocurre realmente, ¿no? Por eso, para mí el error es el elemento más importante de un proceso de aprendizaje. Si uno quiere que alguien aprenda algo, diséñalo para que se equivoque, y no es mala fe, sino porque es el mejor elemento para que trate de aprender. El error se ha puesto de moda, y como decíamos antes, ¿qué es un error? Un fallo en la predicción, un resultado distinto del que yo esperaba, ¿eh? Y hay errores públicos que han costado, en este caso, vidas o mucho dinero, pero ojo, no se aprende del error. No hay un aprendizaje. Ojalá fuera así. Aquí hay gente que se ha casado más de una vez o más de dos. Tú no aprendes directamente de un error, aprendes cuando te pones a intentar entender cuál fue la causa por la que te equivocaste y corriges y la siguiente vez haces una cosa distinta. Entonces, esto no es automático. ¿Cuál es la buena noticia del error?
dispara las preguntas. Lo primero que tú haces cuando te equivocas en algo es querer entender por qué. ¿Sí? Entonces, fijaros, el proceso de reflexión, y os pongo 3 citas, en este caso un pedagogo muy conocido. No aprendemos de la experiencia, sino de la reflexión, y antes apareció la palabra sobre la experiencia. Y pensar es jodido. ¿Por qué? Porque no sabes cuál va a ser el resultado. Es mucho más fácil hacer cosas, parecer que estás ocupado, porque cuando te paras a pensar, no sabes lo que te vas a encontrar. Ahora, para que haya espacios de reflexión, eso tiene que estar metido dentro de los procesos del día a día. Si una cosa yo veo en el 99,9% de organizaciones que conozco, es que no tienen tiempo para pensar. Y ellos te lo reconocen, es ejecutar. Termino una cosa, voy a la siguiente. Termino un proyecto, voy al siguiente. Y nunca tienen un espacio para revisar hacia atrás qué hemos hecho, por qué lo hemos hecho, cómo nos ha resultado, qué haríamos distinto la próxima vez. ¿Sí? Y finalmente, lo hemos dicho antes, este no es un proceso individual. Sí, a ver, el aprendizaje es personal, pero no es, y es intransferible, pero no es individual. O sea, nadie puede aprender por mí, igual que nadie puede comer por mí, igual que nadie puede dormir por mí. Pero yo no lo hago solo, aprendemos con otros. ¿Sí? Y fijaros, si una manera de compartir el conocimiento es a través de conversaciones, hoy en día hay una posibilidad que se nos abre, en este caso con inteligencia artificial, de mantener una conversación infinita. O sea, que hay una posibilidad de mejorar nuestra capacidad de aprender. Y las emociones, todo esto lo sabéis, yo coincido con Kant, no creo que a Kant le importe mucho que yo coincida, pero yo coincido con él, en que justamente el aprendizaje tiene que ver con la experiencia. Y claro, la experiencia lo que te provoca son emociones. ¿Y por qué son importantes las emociones? Porque guardamos y recordamos mejor las cosas que nos generan impacto, las vivencias, las experiencias. Tú te olvidas de las integrales, pero no te olvidas de cuando nació tu hijo o cuando te casaste, ¿no? Esas experiencias te dejan una huella. Y los 2 últimos elementos son el tiempo. Una de las principales excusas para no aprender es no tengo tiempo. Si esto es como decir, mira, hostia, no puedo parar de echar gasolina. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo. Bueno, dale, no te preocupes. Y eso de que no tenemos tiempo, una persona que vive 80 años vive 700.000 horas. No me jodas que no hay tiempo. Tengo otras prioridades. ¿Vale? Entonces, fijaros, en esto los liderazgos tienen mucho que decir. O sea, hay gente que sagradamente dedica 1 hora todos los días a aprender, gente muy ocupada, ¿no? Entonces, en esto, los que queremos demostrar que el aprendizaje es importante, tenemos que dar el primer ejemplo nosotros. Esto lo sabéis todos los que sois padres. Tus hijos no aprenden de lo que tú les dices, aprenden de lo que tú haces. ¿Sí? Y finalmente la actitud. Fijaros, al final la diferencia la hace esa predisposición, ¿no? Entonces, para mí, el aprendizaje es sobre todo actitud, porque no podemos decir que no aprendemos porque no hay medios, no hay recursos. No, está. La cuestión es si tú estás disponible o no. Y la actitud no es algo fijo, es algo que se desarrolla. Yo no conozco a nadie que no tenga actitud ante nada. Conozco gente que tiene actitud ante cosas diferentes. ¿Ok? Y fijaros, yo estoy convencido de que tú, claro, naces con unas características, pero a partir de aquí las potencias las desarrollas o más. La genética te condiciona algo, pero no tanto. Vale. Nos quedan 2 y conclusiones. ¿Aguantamos bien? ¿Seguro? Aprendizaje colectivo. Esto también suena medio evidente, ¿no? Decíamos antes, ¿por qué aprendemos? Bueno, porque tenemos un órgano que está especialmente diseñado para eso. Y fijaros, el aprendizaje no depende del tamaño, aquí el tamaño no importa, o de la cantidad de neuronas, tenemos más o menos las mismas. ¿De qué depende? De las conexiones que hacen las neuronas entre sí. O sea, tenemos todos 86.000 millones, alguien las ha debido contar una por una, y cada vez que aprendemos que hacemos algo, las neuronas se conectan. Y cada vez que repetimos eso que hacemos, esa conexión se hace más fuerte. ¿Sí? No hay mucho misterio. Entonces, fijaros, la clave no está en la neurona. Sin neuronas no hay cerebro, pero la clave está en la red que montan las neuronas. La clave no está en cada uno de vosotros ni en cada centro. La clave está en la red, en la conexión. ¿Sí? Entonces, fijaros, el conocimiento de una persona está en esa red que se establece cada vez que tú haces algo. Ahí es donde está tu conocimiento. Y esto es como si la metáfora, en este caso, es la de las piezas de Lego. Cuando tú naces tienes 86.000 millones de piezas y toda tu vida consiste en ir uniendo esas piezas. Y cada vez que vas haciendo más cosas, tienes más conexiones. Si esas piezas no se unen, tú eres como un bebé recién nacido.
¿sí? Ahora, fijaros qué es lo que distingue a los seres humanos, cuando veíamos a nuestros primos en los árboles, qué es lo que nos distingue a nosotros del resto de las especies. Hemos sido mejores para colaborar que el resto, sin conocernos. O sea, tú te subes en un avión y pones tu vida en manos de un tío que no conoces. Y si lo piensas, dices, joder, pero si no sé ni quién es. Bueno, confías. Antes, me imagino que Alberto se habrá puesto contento cuando antes han hablado de confianza, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que uno de los principales desafíos que tienen las organizaciones es la dificultad para que colaboren las áreas, los silos, los compartimentos estanco, ¿eh? Y esto es aquello de por qué el todo es menos que la suma de las partes. Ni siquiera es igual que la suma. Entonces, ¿vosotros os imagináis una empresa donde cada área tiene un cerebro? Y esto es una empresa. Cada área tiene su cerebro. Y no necesariamente se comunica con la otra, y no necesariamente se lleva bien con la otra, y muchas veces están peleados, y cada uno tiene sus propios objetivos. Entonces, esto es lo que uno ve cuando se asoma a una empresa. Y uno dice, ya la cagaron los de informática. Y tú dices, sí, seguramente, pero tú estás en el barco, te vas a hundir el último, pero es tu barco. Ya están los de finanzas otra vez. Bueno, esto es lo que uno ve. Y os lo juro que no conozco ninguna empresa que no tenga dificultades con esto. ¿Cómo se resuelve o cómo se intenta resolver? O generas un cerebro que coordine a los demás, o cada uno lucha por lo suyo, porque tiene sus propias prioridades, sus propios incentivos. Yo no voy a dedicar tiempo, no, es que no puedo, no tengo, yo tengo mis propios objetivos. Os pongo un ejemplo de la naturaleza que capaz que conozcáis. No sé si sabéis lo que pasa con los árboles. Uno cuando los ve por ahí fuera está cada uno por su cuenta, pero por debajo lo que tienen es toda una red de intercambio. Cuando viene una plaga, se avisan. Cuando uno tiene problemas de nutrición, los demás le ayudan. Entonces, si os fijáis, en la biología el individuo no es la unidad fundamental. La unidad fundamental es la relación, la conexión. O sea, no hay ninguna especie que sobreviva si no colaboran. Los seres humanos nos extinguimos. Entonces, si os fijáis, la naturaleza te demuestra que el individuo no es la clave. Es fundamental, ojo, pero no es la clave. Y yo estoy convencido que no necesitamos mejores individuos. O sea, cuando mejores sean, mejor. Y de hecho tenemos los mejores individuos de la historia. Yo estoy convencido que mis hijos son más inteligentes que yo cuando tenía su edad. No me cabe ninguna duda. Y por eso, y esto es un tema que también comenzamos con Agustín, esta cuestión del talento a mí me tiene un poquito preocupado. Porque esto es mentira de que no tengamos talento. Es muy fácil echar talento ahí por todas las esquinas. Lo que pasa es que no nos preocupamos de que aprendan las cosas que tienen que aprender, porque talento tenemos más que nunca. No me jodas, no es un problema de falla del individuo. Es que si hay una desconexión entre lo que hacen nuestras organizaciones y lo que hacemos en el sistema educativo, es que nos tendremos que poner de acuerdo. No es que estos tíos son unos inútiles y no encuentro talento. No, hay una gente cojonuda, pero hay que llevarla y hay que ayudarle, tienen que aprender. Entonces, insisto, el desafío para mí está en la inteligencia colectiva, en conectar a todos esos individuos, ¿no? Fijaros lo que yo os decía, ojo, una persona aprende cuando conecta neuronas. Bueno, una organización aprende cuando conecta personas. Y si no conecta personas, no aprende la organización, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el conocimiento del aprendizaje en una organización? No está en cada uno, está en esas conexiones. Y creedme si yo os digo que casi todas las organizaciones que yo conozco, tú empiezas a preguntar cuánto se conocen, cuánto interactúan, cuánto se relacionan, y no hay mucho de eso, ¿no? De hecho, os pongo un ejemplo. Me imagino que sabéis que uno puede mapear la red de comunicación dentro de una organización. Tú preguntas, oye, ¿con quién hablas? Y tú puedes mapear esto y puedes ver quiénes son los nodos que tienen más tráfico, quiénes son la gente que anda por ahí fuera como desconectada. Si tú cambias la pregunta y preguntas quién te ayuda, es decir, quién te entrega conocimiento cuando lo necesitas, la red no tiene nada que ver. Y cuando la densidad de esta red es baja, la capacidad de aprender de esta organización es baja. No importa los individuos, lo buenos que sean. Si no se pasan la pelota, no van a ganar ni de broma. ¿Necesito buenos jugadores? Sí. Pero si no se pasan la pelota no sirve, ¿no? No sé si sabéis que no hay ningún país que tenga todo el conocimiento para fabricar un avión. Necesitas diferentes empresas de diferentes países para terminar haciendo un avión. Entonces, el conocimiento individual se convierte en patrimonio de la organización cuando se distribuye, cuando circula, cuando hay procesos, cuando hay rutinas
para que la gente se conecte. No por casualidad, no con el que me cae bien, no cuando coincido en el bar. No, no, no. Dentro de nuestros espacios de trabajo hay espacios para colaborar, para conversar, para preguntar, para compartir, para analizar. Y eso es parte del trabajo, ¿no? Dentro de mi equipo y entre los equipos, entonces no me basta con que un centro lo haga muy bien. No, es que necesito compartir con el resto de los centros. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que yo puedo aprender de los demás y hay muchas cosas que los demás pueden aprender de mí. ¿Sí? ¿Os estoy aburriendo? Ok, no falta mucho, ¿eh? Yo tengo un muy buen amigo que es entrenador de básquet. Empezó en el Baskonia con Escariolo, ha estado en todas partes y ahora está en Chile. El tío cometió el mismo error que yo. Se casó con una chilena. Y fijaros que hay gente que repite, ¿eh? Cuando él estaba en Madrid en el Estudiantes, yo le pregunto, oye, ¿cuánto tiempo dedicáis al aprendizaje individual y cuánto al aprendizaje en grupo? Porque me parece, yo lo veo en las empresas, casi todo está orientado al individuo. Tú haces un curso de Excel, tú haces un curso de gestión de proyectos, tú haces liderazgo. Y me dice, coño, pues la mayor parte del tiempo, el equipo, porque el miércoles en Europa o el domingo en la Liga, juega el equipo. Entonces tiene que entrenar el equipo. Y de hecho, esto fue hace un mes, yo me fui, le dije, oye, quiero ir a ver cómo entrenáis. Un día que tenían entrenamiento por la mañana y por la tarde. Y me voy, este es el entrenamiento por la mañana. Y aquí tiene a los pequeños tirando de 3, tiene a los grandes allá que están haciendo trabajo físico, uno que está lesionado. Entonces, por la mañana trabajaban por posiciones y por la tarde fue puro trabajo del equipo completo, de diferentes maneras. Pero la mayor parte del tiempo es parecido a lo que va a ocurrir el miércoles o el domingo. Trabaja, entrena el grupo. En las empresas no se entrena el equipo. El equipo juega siempre porque trabaja y opera, pero el proceso de aprendizaje es individual. ¿Eh? Entonces, a mí eso me llama mucho la atención. ¿Por qué estamos tan dirigidos al individuo cuando luego el individuo tiene que jugar y formar parte de un equipo con el que nunca entrena? ¿Sí? Os pongo otro ejemplo. Mira, esto lo suelo hacer en los talleres. Yo le suelo dar a la gente un mapa de África. ¿Os acordáis de cuando hacíamos mapas mudos en geografía? Qué grande esa época, ¿eh? Bueno, y le digo, mira, muy fácil. 2 minutos, coloca todos los países que puedas en el mapa. Y está el típico que acaba de volver de un safari que te pone no sé cuántos, y la mayoría que ponen algunos. Y les digo, oye, espera, ok, recopilemos los mapas, juntaros ahora en grupos y compartir el mapa con vuestro grupo y hacer un mapa nuevo. Y claro, el mapa del grupo siempre es mayor que el mapa de cada uno. Y cuando terminamos eso decimos, oye, espérate, juntémonos todos y ahora hagamos un mapa entre todos. ¿Cómo creéis que es el mapa que hacen entre todos? Mucho mejor que cualquier mapa individual, ¿verdad? Entonces, fijaros, si nos vamos a nuestro trabajo, casi siempre que tienes que hacer un mapa, lo haces con el conocimiento que tienes tú. No es muy fácil que puedas acceder al conocimiento que tienen los demás para hacer el mismo mapa, que hacen un mapa parecido al tuyo. Yo a esto le llamo sumar cerebros a tu cerebro. Aquí nunca restas, aquí solamente puedes sumar. ¿Y eso qué significa? Que tú trabajas con lo que sabes. Pero a eso le puedes sumar lo que saben los otros. Eso se llama colaborar. Pero de nuevo, para que esto ocurra, tiene que estar definido. Y a eso le puedes sumar lo que hemos sistematizado, que hoy se lo preguntas a ChatGPT. Y a eso le sumas lo que estamos creando, lo que estamos desarrollando, lo que estamos innovando. Y a eso le sumas incluso lo que todavía no sabemos. Y mi concepto de inteligencia recoge todo esto, que por defecto tengas todas estas fuentes de conocimiento para que no trabajes solo con lo que tú sabes, porque es muy pobre que no aprovechemos todo lo que sabemos todos los que estamos alrededor. ¿Sí? Entonces, en una organización las personas funcionan como neuronas. Y el desafío entonces es que solamente la organización va a aprender cuando esas neuronas se conectan y comparten. ¿Sí? Entonces, el desafío en las empresas es que no hay un cerebro colectivo, hay cerebros individuales, no hay una estructura y cada día a las 8 de la tarde esa estructura se diluye. Cada uno se va a su casa y mientras tú te llevas todo tu conocimiento a tu casa, en tu cerebro, el de la organización se desarma y solo se vuelve a componer a la mañana siguiente si las mismas personas vuelven, porque si vuelven otras, eso ya no funciona. ¿Sí? Ya sé que he cumplido el tiempo, pero como tengo más tiempo, me ha dicho Agustín, me estoy tomando la prórroga. ¿Vale, Ander? ¿Me das permiso? Queda poquito ya, estamos ya... Vamos a cumplir. Esta es la versión corta de la presentación, ¿eh? Yo tengo luego una muy larga.
Voy a dar un recorrido por inteligencia artificial y ya nos metemos en las conclusiones. Fijaros, yo creo que casi todas las empresas están convencidas ya de que son empresas tecnológicas. O sea, hagas lo que hagas, la tecnología forma parte de tu proceso. Y fijaros, una de las preguntas, todo el mundo dice, sí, ya sé, me tengo que meter en la inteligencia artificial, pero ¿por qué? No lo tiene muy claro. ¿Y cómo? Tampoco. O sea, estoy convencido, pero no sé ni por qué estoy convencido, porque todo el mundo dice que hay que hacerlo. Entonces, ¿cómo me puede ayudar la inteligencia artificial? Uno, me permite ver cosas que el ser humano a simple vista no puede ver. Millones de ejemplos. Por ejemplo, un sistema te puede ayudar a procesar 90.000 mamografías y que tú empieces a ver cosas que el ser humano biológicamente no tiene capacidad de ver. Y puedes empezar a detectar patrones. Y resulta que de estas 90.000 hay todas estas que funcionaron así, por tanto podemos concluir que fue por esto y el tratamiento que funcionó fue... Y esto yo a simple vista no lo puedo hacer. Me permite, sobre datos e información que tengo, poder empezar a hacer análisis. Lo segundo es que a partir de eso yo debería poder tomar mejores decisiones. Cuando tengo más datos, más información, debería tener más elementos para la decisión. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú le haces seguimiento a un proceso, da lo mismo que sea una persona, claro, cuando tú empiezas a entender qué hace, cómo lo hace, por qué lo hace, puedes empezar a predecir qué es lo que va a hacer después. Y le podrías ayudar, si tu función es ayudarlo con conocimiento. Mira, para esto que vas a hacer, aquí tienes todo lo que sabemos y lo que hemos aprendido. ¿Sí? Y lo tercero, y este es un desafío en todo el mundo, pero en concreto en Euskadi, en el sector público, y pasa lo mismo en Cataluña, yo el otro día estaba con los catalanes, se jubila un montón de gente ahora de la que entró con la autonomía. Y es conocimiento que se va a perder. Entonces, ¿cómo podemos dejar de ser tan dependientes de que está bien que la gente se vaya, se lo merece, pero que la organización no se descapitalice? Hoy en día, fijaros, los mejores conductores de drones ya no son personas, ya puedo hacer que una máquina lo haga y que la persona haga otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la promesa de la inteligencia artificial? Bueno, uno, haz cosas que yo no quiero hacer, porque son peligrosas, porque son aburridas, porque no tienen valor. Recolecta tú, yo no quiero deslomarme recolectando. O recomiéndame cosas que yo no sé. No sé si habéis utilizado alguna vez estas apps que te permiten escanear una planta, por ejemplo, y te dice cuál es el problema que tiene. Entonces, claro, mi jardinero sabe eso, yo no lo sé. ¿Y cómo puedo acceder a conocimiento que yo no tengo? Y lo tercero es cómo me puede ayudar a crear conocimiento que no sabemos. Me imagino que sabéis lo que pasó con AlphaFold, que fue capaz de descubrir la forma de todas las proteínas, cosa que había sido un desafío para la ciencia desde hacía un montón de tiempo. Al final, innovar, sabéis que es combinar conocimiento. Y claro, una máquina yo la puedo cargar con mucho más conocimiento que el que podemos gestionar cada uno de nosotros. Ahora, ojo, esto no es magia. Para que todo eso ocurra, tú tienes que alimentar la inteligencia artificial con el conocimiento de tu organización o de tu proceso o de tu negocio. Entonces, esto no es magia, ¿no? A mí me encanta esta definición de gestión de conocimiento, de inteligencia artificial del CEO de DeepMind. Es un sistema que convierte datos e información, ese es el input, en conocimiento, que es el output. ¿Y eso qué significa? Que sin datos no hay inteligencia artificial. No hay manera, ¿eh? Os pongo otro ejemplo. ¿Hay alguien que esté pensando comprarse un coche? Nadie, joder, os he quitado las ganas. Si alguien se lo está pensando y habéis ido a un concesionario, los fabricantes puede que sepan algo, pero no es su negocio. Ellos están a fabricar. Hay actores que no existían hasta hace no mucho tiempo que ya saben qué coche te quieres comprar y cuánto te quieres gastar y de qué marca. ¿Por qué? Porque manejan la información. ¿Eso qué significa? De nuevo, que si tú tienes datos e información del comportamiento de un cliente, tienes una ventaja, ¿eh? Entonces, ojo, para que haya datos hay que capturarlos. Esto parece perogrullo. Entonces tú preguntas en cualquier empresa, ¿a quién le apasiona documentar? ¡Qué coñazo! ¿Por qué? Porque hay que estar recogiendo, pero si no lo haces, no vas a poder hacerlo. Entonces, la inteligencia artificial funciona igual que nuestro cerebro. Trabaja a partir del pasado. Si no tiene pasado, no puede hacer nada. ¿Alguien ha visto la película Lucy? ¿Os acordáis? Yes? Professor Norman, my name's Lucy. I just read all your research on the human brain. We need to meet. All of my research? Well, I'm very flattered, young lady, but I find that hard to believe.
I must have written no less than... 6,734 pages. I can recite them to you all by heart if you wish. Claro, nos ayuda a gestionar el pasado de manera que nosotros no podemos, pero tiene que tener el pasado. Y ojo, esto pasa igual que lo decíamos antes con los individuos. Los datos son importantes, pero no es la clave. La clave sigue siendo la inteligencia. Os pongo otro ejemplo. El mundo del deporte está obsesionado capturando datos. ¿Habéis fijado que los jugadores debajo de la camiseta llevan como un peto negro? Imagínate, tú puedes capturar datos, pero la clave está en las preguntas que yo le hago, cómo interrogo a los datos. La información que me puede entregar un sistema es, mira, este tío dio este porcentaje de los pases bien, pero espérate, hacia adelante, en qué parte del campo, liberan espacio, colocan a un compañero en mejor lugar. La clave no es el dato. Sin dato no lo puedo hacer, pero la clave es el conocimiento que tengo yo de mi proceso, de mi negocio. Eso es la clave para poder usar los datos. ¿Alguien ha utilizado ChatGPT? Me imagino que sí, ¿no? Bueno, ChatGPT es una herramienta de gestión del conocimiento porque reutiliza el pasado, ¿sí? Y ojo, tú solamente accedes a ChatGPT cuando no sabes. Cuando ya sabes no te hace falta. Ahora, fijaros, si tú no tienes conocimiento, uno no lo puedes entrenar. Sabéis que la mayor parte del dinero invertido en ChatGPT se invierte en entrenarlo. Segundo, le puedes hacer cualquier pregunta, pero no le puedes hacer la pregunta que merece la pena. Y tercero, no tienes cómo evaluar si está alucinando o no, porque te suelta cualquier cosa y si tú no tienes conocimiento, te la tragas, ¿no? Entonces, de nuevo aquí el desafío, y este es el lema del Liverpool, no trabajes tú solo con tu conocimiento, apóyate en el conocimiento de otros, ¿no? Si tu negocio es pensar, cuanto más sepas, más te va a potenciar la inteligencia artificial. Si tu negocio es ejecutar, te va a sustituir. Si es pura ejecución, ahí siempre va a ser más eficiente. Entonces, parece que el mejor escenario es combinarnos, o sea, que la máquina haga cosas que nosotros no podemos y viceversa. Y de hecho, si alguien ha probado el Copilot de Microsoft, bueno, se llama copiloto, ¿por qué? Porque necesita un piloto. Y el piloto somos nosotros. Entonces, la idea aquí es cómo ellas ejecutan y nosotros decidimos, que es de nuevo lo que han dicho antes, ¿no? No sé si alguien ha probado Dalí. Yo a Dalí le digo, soy un inútil dibujando, dibújame esto, y Dalí me lo dibuja. Pero el que piensa y decide soy yo, ¿eh? Y de hecho, no sé si habéis visto, no aparece el vídeo de Iron Man. Si alguien ha visto Iron Man, bueno, mañana vas a ir al médico y el médico se va a apoyar en una inteligencia artificial. Le vas a consultar al abogado y el abogado se va a apoyar en una inteligencia artificial, ¿no? La buena noticia es que podemos hacer que ellos nos hagan el trabajo sucio porque durante mucho tiempo los que hemos hecho trabajo de máquinas hemos sido nosotros. Entonces ya va siendo hora de cambiar el rol. Termino con las conclusiones. Uno puede ser optimista, pesimista, realista de cara al futuro. Yo elijo ser optimista. El pesimista, es mucho más fácil ser pesimista porque uno dice, coño, no hay nada que hacer, entonces no hagamos nada. Y de hecho, tenemos razones para ser optimistas. Este es el fundador de la revista Wired. Cada vez tenemos problemas más complejos, es verdad, pero cada vez tenemos más conocimiento, es verdad también. Entonces, fijaros, recordad lo que decíamos antes, anticiparse, predecir es crítico. La inteligencia tiene que ver con predecir. Los individuos estamos bien preparados porque tenemos un órgano para predecir, que funciona bastante bien. Las empresas tienen una deficiencia respecto a las personas, no tienen un órgano para predecir. ¿Nos espera más incertidumbre? Sí, por tanto, más importancia de la inteligencia humana, porque las máquinas no lidian bien con la incertidumbre. ¿Cada vez los desafíos son más complejos, más imprevisibles? Sí, por tanto, más importante aprender. Colectivamente, nadie tiene todo el conocimiento para enfrentarlo. Si las máquinas van a hacer cosas mejor que nosotros, bueno, genial, a nosotros nos queda la posibilidad de aprender, que insisto, es muchísimo más emocionante. Todos los que estáis aquí, estáis en el negocio de aprender, todos. Y somos el mejor dispositivo de aprendizaje que existe. Nosotros creemos la inteligencia artificial, no al revés. Entonces, las organizaciones, si quieren mantenerse, los centros, la FP, da lo mismo, va a tener que desarrollar ese músculo de aprender. Fijaros, 10 años de TASI, ¿sois conscientes de la cantidad de conocimiento que hay ahora mismo concentrada en esta sala sobre esto? Y esto es algo que no se puede derrochar, no se puede dilapidar, esto hay que gestionarlo, ¿no? El conocimiento siempre es un acto colectivo y la inteligencia de una organización depende de la fortaleza o no de las conexiones que establecen las personas entre sí. Y por eso la colaboración no es algo discutible, o sea, no es negociable.
Aquí creemos en colaborar. Y el mundo es de los que son más ágiles para aprender. De hecho, fijaros, el CEO de Microsoft dice, no somos una empresa que lo sabe todo, somos una empresa que lo aprende todo hacia adelante. Y un conocido entrenador de fútbol lo dice, para lo que no hay tiempo es para no aprender. O sea, yo no termino un partido y me voy al siguiente, tengo que aprender de este. Entonces, os dejo con la última pregunta. ¿Nos podemos permitir no ser más inteligentes en función de los desafíos que se vienen? Hemos sido bastante inteligentes hasta ahora, pero capaz que con eso no nos alcance para los desafíos que se vienen. 2 frases para terminar. ¿Es caro el conocimiento? Hay que invertir. Mucho más cara es la ignorancia. Si yo tengo que decidir, todos los que estáis aquí, mandáis a vuestros hijos y pagáis por la educación de vuestros hijos es porque sabéis que la ignorancia es mucho peor, ¿no? Y de hecho sabemos que no aprender nos sale carísimo. Y la última, el mundo se divide entre los que saben y los que no. Y los que saben siempre tienen una ventaja. Esto es maquiavélico. Pero tenemos la posibilidad de elegir de qué lado queremos estar. ¿Por qué? Porque los recursos están, los mecanismos están. Es cuestión de elegir. Si alguien quiere la presentación, como os decía, yo os la regalo, feliz de la vida. Si alguien me quiere insultar y no se atreve a hacerlo aquí por correo, yo también os responderé amablemente, seguro. Y nada, millones de gracias. Y enhorabuena.